paracha semanal, paracha 24, Vayikra, la cual va de Vayikra 1.1 a Vayikra 6.7 o Levítico 1.1 a Levítico 6.7. Y esta paracha significa y llamó. En Levítico 7.37 hay un resumen de los diferentes tipos de sacrificio que aparecen en los 7 primeros capítulos del libro. Según está escrito, dice, esta es la Torá, la instrucción, de la ofrenda de ascensión, de la oblación, de la ofrenda de pecado, de la ofrenda de culpa, de la ofrenda de consagración y de sacrificio, de las ofrendas de paz. Tal como se indica, las ofrendas Olá son las ofrendas de ascensión, que están referenciadas en Levítico 1, del 1 al 17, 6, del 8 al 13. Luego está la ofrenda de minjá o de oblación. Luego está la sacrificio o jatá de pecado. También está la ofrenda de asham, sacrificio de culpa. Y además está la milium o la ofrenda de consagración o de plenitudes. Y finalmente la ofrenda de shlamim o de paz. La olá y la mijá son hermanos y el jatá y el asham son hermanos. Y cuando hablamos de hermanos porque son ofrendas por motivos muy similares y se parecen entre ellos. Vamos a la primera aliyá que está en Vayikra 1, del 1 al 13. Y dice 1:2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Yahweh, traeréis vuestra ofrenda de animales de ganado del rebaño. La palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda es corbán, que se pudo traducir como sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación. Y viene una palabra que es karab, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. De esto aprendemos que el propósito de los sacrificios es poder acercarse a Yahweh y presentarse delante de Él. No hay manera de poder acercarse a Yahweh sin sacrificio. Y el sacrificio es necesario para poder acercarse a Él y estar en su presencia, como está escrito en Éxodo 23:15 y Deuteronomio 16:16. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La ofrenda de ascensión es voluntaria y puede ser ofrecida por cualquier hombre o mujer israelita o gentil. En Vayikra 1.3 dice, si la ofrenda es una ofrenda de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, la traerás a la entrada de la tienda de la cita, para que sea aceptada delante de Yahweh. Tanto las ofrendas de ascensión como las oblaciones son llamadas korbanot, que viene a decir corbán, y sirven para acercarse a Yahweh. Y este texto enseña que el que entrega esta ofrenda voluntaria está obligado a llevar ofrendas al mismo a la entrada de la tienda de cita. Y la palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto o ofrenda de ascensión es olá. Y la raíz de olá es alá, que significa subir, ascender, escalar, remontar, levantarse, alzarse, brotar, surgir, crecer, disiparse y engrandecerse. Aumentar, dirigirse y finalmente también inmigrar o llegar hasta Israel. Un olé es uno que hace una aliyá, es uno que sube para leer la Torá en las sinagogas o las keilá, o uno que inmigra hacia Israel. Ambos son llamados olé, o en plural olim. De esto aprendemos que el sacrificio llamado olá es un sacrificio que sube hacia el cielo y también eleva al que lo sacrifica. Por lo tanto, tiene que ser hecho con fuego. El sacrificio olá, ascensiones para los ricos, y el sacrificio de minjá, de oblaciones para los pobres. En Génesis 4:3-5 está escrito, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Yahweh una ofrenda minjá de fruto de la tierra. También Jebel, por su parte, trajo de los primogénitos de su oveja y de la grosura de los mismos. Y Yahweh miró con agrado a Jebel, a su ofrenda minjá. Pero a Caín y su ofrenda minjá no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. En este texto aparece la palabra minjá
que significa don, presente, regalo, ofrenda, sacrificio, oblación. Normalmente la palabra minjá es usada para ofrendas sin sangre, pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda con sangre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una ofrenda olá y una minjá? La olá se da de los animales y la minjá normalmente se da de los productos del campo. La olá y la minjá son las primeras ofrendas que son mencionadas en la Torá, tal como dice en el ejemplo de Caín y Abel, que ofrecieron una minjá. Y la palabra olá aparece por primera vez en Génesis 8:20, donde está escrito: y edificó Noaj un altar a Yahweh, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció una ofrenda de ascensión al altar. Lo más destacado de la olá es que se quema todo el animal, y hay 3 clases de olá presentes en esto. Uno del ganado mayor, otro del rebaño y finalmente de las aves. El valor de la olá va de lo más caro a lo más barato. Luego Yahweh sigue dando la oportunidad para que los que no tienen dinero, ni siquiera para una cría de una paloma, ellos podrán dar harina, aceite de oliva, incienso. Esto nos enseña que el estado económico no puede ser un impedimento para dar ofrendas por medio de las cuales podemos acercarnos a Yahweh. El rico da más y el pobre da menos, pero Yahweh mira el corazón y sabe cuándo una persona ofrece según sus posibilidades o cuándo no lo hace, como está escrito en Lucas 21:1-4, que dice: levantando la vista vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro, y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre, y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó lo que tenía para vivir. Una ofrenda que no ha sido dada con generosidad no es aceptada por Yahweh, porque él ama al dador alegre. También dice que debe ser un macho sin defecto. La ofrenda de olá tiene que ser un macho sin defecto. Esto nos habla del Mesías, que fue un varón sin pecado, como está escrito en 1 Pedro 1:18-19, sabiendo que no fuiste redimido de vuestras vanas maneras de vivir, heredad de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías. También dice que esto debe ser a la entrada de la tienda de cita. Los sacrificios se hacen delante de la entrada del santuario, y esto nos enseña que Yeshua fue sacrificado delante de Yahweh. Es imposible que el Mesías haya sido colgado detrás del templo, porque no se cumplía con esta profecía. Todos los sacrificios fueron hechos a la entrada del santuario, nunca detrás. Por lo tanto, queda descartado tanto la iglesia del Santo Sepulcro, como el jardín de la tumba, como lugares donde ocurrió la crucifixión. Tenía que ser delante de la entrada del templo, es decir, en una línea recta desde la entrada del templo hacia el altar de la vaca roja, ubicado en el Monte de los Olivos. En esa misma línea, un poco más arriba, fue colgado Yeshua en un árbol, juntamente con 2 ladrones. Posiblemente fue en la misma higuera que Yeshua había maldecido unos días antes, en Marcos 11:21. Adán tomó las hojas de la higuera para cubrir su desnudez, y por esto es posible que esa clase de árbol haya sido un instrumento para la redención del hombre. Y es probable que el lugar donde estaba ubicado el árbol de la vida fue donde luego se construyó el templo. El árbol de la ciencia probablemente estaba puesto en el Monte de los Olivos, donde murió Yeshua. En el caso de que fuera así, en el mismo lugar donde el pecado fue introducido en este mundo, fue expiado. La viga horizontal en la que Yeshua fue clavado posiblemente fue hecha de un cedro, según Levítico 14:4-6. De este versículo también aprendemos que un sacrificio sirve como una entrada para acercarse a Yahweh. El mismo sacrificio es como una puerta, un medio de acercamiento. Por lo tanto, tiene el nombre del Corbán. Cuando un sacrificio es dado según la norma de la Torá y con un corazón sincero, gozoso, puro y entregado, siempre produce agrado delante de Yahweh. No todas las ofrendas son agradables para Él. En Baikra 1:4 dice: pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la ascensión y le será aceptada para hacer expiación por ella. La imposición de manos implica principalmente 3 cosas. Identificación: el animal representa al que impone su mano, son 1. Transmisión: el pecado es transmitido al animal. Reemplazo: el animal muere en lugar del hombre. Para hacer expiación por él, la palabra hebrea que ha sido traducida como expiación es capar, que significa expiar o cubrir.
Esto nos enseña que la ofrenda de ascensión tiene el ingrediente de la expiación en el sentido de generar perdón de pecados, cubrir la falta. Es una sombra del Mashiach, cuya muerte no solamente cubre los pecados, sino los quita. Todos los sacrificios son sombra del sacrificio del Mesías. En Vaikra 1.5 dice: entonces degollarás el novillo delante de Yahweh, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la arrojarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. El que trae la ofrenda puede degollarla si desea, pero solo los sacerdotes podrán ofrecer la sangre sobre el altar. Se sacrificará delante de Yahweh. Esto nos enseña que la muerte del Mesías fue delante de Yahweh. La sangre es arrojada sobre el altar, y como se cuenta que el sacerdote se ponía al pie del altar y arrojaba la sangre desde el recipiente hacia la pared del altar, debajo de la mitad hacia sus esquinas. También se explica que la sangre fue rociada en dos esquinas del altar, la noreste y la sureste. Así la sangre fue rociada en los 4 lados del altar por medio de 2 rociamientos. Este rociamiento sobre el altar representa el momento cuando el Mashiach murió. En Vaikra 1.6 dice: después desollará la ofrenda de ascensión y la cortará según sus cortes. No se ofrece todo el animal de un momento, sino de poco a poco según sus cortes. Esto implica que hay cortes específicos propios del animal. Estos cortes son 10. De la misma manera, cuando hay una entrega total del ser humano, Yahweh va reclamando poco a poco de él para que sea consagrado para el uso exclusivo de él. En Vaikra 1.7: y los hijos de los sacerdotes, Aarón pondrá fuego en el altar y lo colocará leña sobre el fuego. Según el Midrash, el fuego nunca dejó de estar encendido sobre el altar hasta que fue construido el templo en Jerusalén. Ese fuego había caído del cielo. Cuando el templo de Shalomó fue construido, cayó fuego de nuevo en el cielo sobre el altar. Los sacerdotes mantenían el fuego todo el tiempo. Ese fuego cesó en los días del rey Menashe. Sin embargo, la Torá misma dice aquí que los sacerdotes tienen el mandamiento de poner leña y encender fuego sobre el altar, trayendo de lo que era más común. El fuego es una clase de energía. Para que un sacrificio sea aceptable, tiene que ser dado con gozo y entusiasmo, con un fuego en el corazón que es el fuego del amor, como está escrito en Cantar de los Cantares 8.6.7. Como dice: ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tus brazos, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorable como el Seol los celos. Sus destellos de fuego, la llama de Yahweh. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo negarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarán. Esto nos enseña que Yeshua murió con gozo y con un fuego de amor en su corazón. También se ve en el Salmo 118:24, que el canto en el día cuando murió, como dice en Mateo 26:30, lo mismo pasó con la aquedá, la atadura de Isaac. Tanto Abraham como Isaac estaban gozosos en sus corazones en el momento del sacrificio, como dice en Génesis 22. Los sacrificios solo son aceptados cuando está el fuego del gozo y el amor en el corazón. Por eso no se podía ofrecer vino sin alcohol en el templo. Tenía que ser fermentado, tenía que tener fuego, como dice en Números 28:7. En Vaikra 1:8 dice: luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas de las cabezas y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Lo primero que se ofrece del animal, aparte de la sangre, es la cabeza. La primera letra del alfabeto hebreo es Aleph, que significa cabeza de toro, uno y lo primero. Así que lo primero que se da es la cabeza. La cabeza del toro representa la mente del hombre, que es lo primero que hay que entregar a Yahweh, para ser quemado, como está escrito en Romanos 12:1-2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por misericordia de Elohim que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Elohim, que es vuestro culto racional de la cabeza. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente en la cabeza, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El cebo sobre la leña. El cebo es un tipo de grasa que protege las entrañas, y hay 3 tipos de grasas en el cuerpo. La energía acumulada en forma de grasa, principalmente debajo de la piel, la grasa colorada que produce el calor en el cuerpo, la grasa colorada que quema las calorías de los alimentos. Los bebés tienen mucha grasa colorada. Una persona que se engorda sin comer muchas calorías tiene falta de grasa colorada en su cuerpo.
Una persona que come mucho y no engorda tiene mucha grasa colorada en su cuerpo. El sebo que cubre las entrañas con el fin de proteger los golpes y las vibraciones dañinas. El sebo que protege las entrañas es el que se ofrece en el altar. Se coloca encima de la cabeza del toro para cubrir el corte, según Rashi, es para mostrar el respeto hacia el Altísimo. En Vaikra 1.9 dice, pero las entrañas y las patas las lavarás con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como ofrenda de sanción. Esa ofrenda encendida de aroma agradable para Yahweh. Las entrañas y las patas son lavadas en agua y luego quemadas en el fuego del altar. Entonces el sacrificio es agradable para Yahweh. No es que el Creador esté disfrutando del sacrificio de un animal inocente que es quemado hasta ser calcinado. No hay que pensar que es un sadismo. Tampoco tiene la necesidad de sacrificio, como está escrito en Salmo 57.13. Dice, oye pueblo mío, y hablaré Israel, yo testificaré contra ti, yo soy Elohim, tu Elohim. No te reprendo por tu sacrificio, ni por tus ofrendas de ascensión que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni macho cabrío de tu aprisco, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que está en el campo que se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carnes de toro o beber sangre de macho cabrío? El olor grato delante de él no mana del animal cruelmente sacrificado, sino del corazón de la persona que lleva el sacrificio a Yahweh. Si el corazón del hombre no está entregado a él, su sacrificio no es agradable. Por eso está escrito que Yahweh miró con agrado a Hebel y a su ofrenda, en lugar de mirar al hombre, y luego mira su ofrenda. La ofrenda es una expresión de un corazón que ama. Por otro lado, podemos destacar las ofrendas del Mesías Yeshua, que está simbolizado por todo el sacrificio. Al ver el animal sacrificado de la manera correcta, Yahweh se acuerda del sacrificio de su Hijo, y de esta manera Él se agrada porque resulta de este sacrificio que es inmensamente positivo para toda la creación. Vamos a ver la aplicación personal de la ofrenda de ascensión. La olá representa la entrega total de nuestras vidas. Le damos todo lo que somos a Yahweh. Nos damos a nosotros mismos, a Él. No damos en primer lugar lo que tenemos o lo que podamos lograr, sino a nosotros mismos, como ofrenda de ascensión para ser consumidos delante de Él y no tener nada para nosotros mismos. No nos pertenecemos. En el momento de la entrega somos presentados ante Él para luego, poco a poco, experimentar la olá. Empezamos por darle nuestra vida representada por la sangre. Después de darle nuestra vida, Él nos va partiendo en trozos. Primero toma nuestra cabeza, nuestra mente, y la quema hasta que no quede nada de lo nuestro. Entonces nuestras oraciones será, no se haga mi voluntad sino la tuya. Las cosas no son de la manera que yo las entiendo, sino según lo que tú entiendas y según lo que está revelado en tu Torá. El siguiente paso del sacrificio de nuestro ser es cuando es quitado el sebo, aquella protección que cubre nuestras entrañas, nuestros motivos, intenciones y sentimientos. De esta manera somos hechos vulnerables. Nuestra insensibilidad hacia lo divino es eliminada. Esto se puede comparar con la circuncisión del corazón en Deuteronomio 10:16. También puede ser comparado con la eliminación del muro de protección de argumentos alrededor de las emociones y la mente de la persona. Como está escrito en 2 Corintios 10:13, dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Mesías, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Este texto nos enseña que toda desobediencia en sociedad puede ser combatida y destruida por una comunidad que ha tenido la experiencia de la olá, el sacrificio de ascensión, una entrega total, en la cual los argumentos de desobediencia han sido quemados en el fuego divino. El mundo está como está por falta de obediencia en las comunidades de los hijos de Yahweh. Y el siguiente paso de la ofrenda de ascensión es que las entrañas y las patas son lavadas en agua, lo cual representa el proceso de purificación por la Torá, como está escrito en Juan 15:3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado.
Y en Efesios 5:26 está escrito, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Las entrañas representan los motivos, las emociones, los deseos. Las patas representan nuestras conductas, el caminar, nuestro estilo de vida. Nuestros motivos y nuestras conductas tienen que ser purificadas por la Torá para poder ser ofrecidos delante de Yahweh como un olor agradable. Yahweh nunca acepta nuestros deseos sin haberlos purificados por la Torá. Tampoco acepta nuestro estilo de vida sin la purificación por la palabra. Todo tiene que pasar por una corrección mediante el proceso de estudio de la Torá dirigido por el Espíritu de Yahweh. En la Escritura, tanto la Torá como el Espíritu son simbolizadas por agua. En la Olat, todo tiene que ser quemado. Esto significa que no puedes dejar nada de tu vida para ti mismo, si vas a ser agradable para Yahweh. Todo tiene que ser entregado, tu Padre Celestial, pieza por pieza. Cuando te presentes a Yahweh por primera vez con alegría y con el deseo de servirle y ser su siervo y su amigo, Él recibe tu vida, te da una vida nueva, en lugar de la que tú le entregaste. Esa vida nueva es la vida de resurrección por medio de Yeshua HaMashiach. Luego te va reclamando parte por parte, profundizando la entrega hasta que no quede nada de ti mismo y solo dependa de la nueva vida de resurrección que hay en el Mesías. Cuando hayas llegado a ese nivel de la ofrenda de ascensión, ¿estás sintiendo y diciendo que tu vida no significa nada para ti? Como está escrito en Hechos 20:24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Yeshua, para dar testimonio solemnemente de las buenas nuevas de la gracia de Elohim. Y en Mateo 10:39 también dice, en que ha hallado su vida, la perderá, y el que ha perdido su vida por mí, causa la hallará. Vamos a decir, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mí, causa la hallará. Y en Lucas 22:42 está escrito, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. En Vaikra 1:14 dice, mas si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda de ascensión de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Según esto, la palabra tórtola, en este caso los machos, se refiere solo a los adultos y la palabra pichón se refiere solo a cría. En Vaikra 2:1, cuando alguien ofrezca una oblación con ofrenda a Yahweh, su ofrenda será de sémola de harina sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. La palabra hebrea que ha sido traducida como alguien es nefesh, que significa alma. La oblación en hebreo mijá es el sacrificio de los pobres, que no tienen medios suficientes para ofrecer un animal. Destaca este hecho diciendo que cuando el pobre ofrece una mijá es como que si hubiera ofrecido su propia alma a Yahweh. La oblación tiene que ser de harina de trigo, que es considerada como la mejor harina. La cebada era más barata. Las semillas de trigo no fueron sembradas de manera que se echaban a grandes cantidades sobre los campos, sino que poniendo grano por grano en la tierra. Esto nos enseña que el sembrador de la parábola del sembrador citada en Mateo, que sembró cebada. La sémola en hebreo, solet, es la harina de trigo, de mayor calidad, la más fina y tamizada. Esta harina también es llamada en español flor de harina o harina candial. El aceite de oliva de las tres calidades sirven para esta ofrenda. El incienso es quemado en su totalidad. En cada ofrenda se añade sal. Todos los productos son elaborados por el hombre. Hay 5 tipos de oblación descritos en el versículo del 2:1 al 10. Todas tienen harina de trigo más fina. La diferencia entre ellas consiste en su manera de preparación. Según esto, en Levítico 14:21, una oblación tiene que tener como mínimo la 10ª parte de una efa de sémola y un log de aceite. Una efa era aproximadamente 24,8 litros. Según esto, un log equivale a 6 becín o es aproximadamente 600 mililitros. Según esto, se echaba aceite sobre toda la harina y se ponía incienso sobre una parte de la harina. Según otra opinión, se mezclaba la harina con el aceite y este versículo enseña que uno que no es Cohen, sacerdote, puede preparar la ofrenda. En Vaikra 2:2 entonces llevará a los sacerdotes, hijo de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de flor de harina con aceite y con todo su incienso, y el sacerdote la quemará como memorial
sobre el altar. Esta ofrenda encendida de aroma agradable a Yahweh. Está permitido para un israelita entre 11 codos, es decir, 5,5 metros, en el atrio del tabernáculo. Desde la entrada de allí el sacerdote toma el puñado de cantidad que cabe en los 3 dedos centrales de la mano y lo quemaba en el altar junto con todo el incienso. Y el resto era comido por los sacerdotes. Los 5 tipos de oblación son los siguientes. 1. Solet, 1/10 de efa de sémola junto con un log de aceite. Jalot, 10 tortas o gasas de sémola revueltas con aceite. Requiquim, 10 obleas de sémola untadas con aceite y horneada. Mahabat, oblaciones crujientes de sémola mezclada con aceite y frita en aceite en un sartén poco profundo que hacían en el templo. Y Marjeshet, oblación de sémola mezclada con aceite y frita con aceite en un sartén hondo que había en el templo. En Vaikra 2.8, cuando traigas a Yahweh la ofrenda de cereal hecha de estas cosas, será presentada al sacerdote y él la llevará al altar. Según esto, el Cohen, el sacerdote, lo hacía tocar la esquina del sureste del altar. En Vaikra 2.11, ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis a Yahweh será hecha con levadura, porque no quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida por Yahweh. Cualquier cosa dulce de un fruto es llamado devash o miel. Es evidentemente porque en el versículo siguiente dice que sirven como primicia, y las primicias no fueron ofrecidas de la miel de abeja, sino de los frutos. Como dice, como ofrenda de primicia la ofreceré a Yahweh, pero no ascenderá como aroma agradable al altar. La levadura es ofrecida en 2 vanes de primicias en Shavuot. La miel de fruta es dada como primicia de las frutas dulces de árboles, como higos y dátiles. La miel representa a la persona que solo desea disfrutar en la vida. La levadura representa a la persona soberbia y altiva. Ninguna de estas personas puede ser agradable para Yahweh. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Elohim no falte de tu ofrenda en cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Todas ofrendas fueron saladas antes de ser colocadas en el fuego del altar, y todas las ofrendas de animales fueron saladas sobre la rampa del altar, y la ofrenda de las aves y las oblaciones fueron saladas sobre el altar. La sal tiene un poder conservador y simboliza el pacto de paz, como está escrito en Marcos 9:50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en shalom los unos con los otros. Y dice en 2 Corintios 13:5, está escrito: ¿no sabéis que Yahweh Elohim de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal? En Vaikra 2:14 dice: pero si ofreceréis a Yahweh una oblación de las primicias de espiga maduras, tostadas al fuego, granos llenos de molinos, ofrecerá la oblación de tus primicias. Este texto habla de comer las ofrendas de cebada que se daban en el templo después del sacrificio de Pesaj. En ese texto, esta ofrenda es llamada primicias, en hebreo bikurim, y la cebada es el primer cereal que madura en Israel. Esto fue la única ofrenda de cebada que se daba en el templo, y todas las demás de trigo. Según esto, las espigas fueron secadas al fuego en un tubo que se usaba para tostar y luego machacadas y molidas. Esta ofrenda simboliza la resurrección del Mesías, como está escrito en 1 Corintios 15, 20, 23. Mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, pero cada uno en su debido orden, el Mesías las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. ¿Cuál es la aplicación que podemos hablar sobre este tipo de corbán de oblación? El sacrificio de olá se da de animales. Estos animales representan la vida del hombre. Cuando se entrega un animal para ser quemado enteramente, se le está dando un mensaje a Yahweh: yo te pertenezco eternamente. En la ofrenda de ascensión representa nuestra entrega total. El sacrificio de minjá se da de productos agrícolas. Estos productos representan el trabajo del hombre. Cuando entregamos estos productos a Yahweh, estamos diciendo: mi trabajo te pertenece enteramente. La oblación representa nuestro servicio a Yahweh. Mientras que la ofrenda de ascensión no es comida, la mayor parte de las oblaciones es comida para los sacerdotes. Solo un puñado de harina es ofrecido en el altar junto con todo el incienso. Esto nos enseña que el servicio que hacemos para Yahweh es expresado principalmente por medio de nuestro servicio a los líderes,
que ha puesto sobre nosotros. El incienso representa la oración y la alabanza a Yahweh, como dice en Salmo 141:2 y Revelaciones 5:8. El hecho de que todo el incienso tiene que ser ofrecido a Yahweh nos enseña que no podemos dar la alabanza suprema u orar los hombres, sino solo al Padre. Las oraciones y limosnas dadas al pueblo judío por un gentil, como fue el caso de Cornelio, fueron recibidas como una minjá en el cielo, como está escrito en Hechos 10:4. Mirando fijamente y atemorizado dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Elohim. No se puede servir a Yahweh sin servir a los hombres, y especialmente los que son y están puestos por Yahweh, que ha puesto, como está escrito en 2 Corintios 8, 1 al 5. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Elohim que ha sido dada en la congregación de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, supliéndonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego nosotros por la voluntad de Elohim. Primero se dieron al Señor, lo cual es el sacrificio olá, de entrega total a Yahweh. Luego se dieron a los apóstoles, los emisarios, los líderes que Yahweh había puesto sobre ellos. No puede haber una entrega total a Yahweh sin un servicio y sometimiento a los líderes que Él ha puesto. ¿Puede haber una entrega y sometimiento a liderazgos sin una entrega a Yahweh? No. Pero no puede haber entrega a Yahweh sin un sometimiento al liderazgo. El que se entrega totalmente a Yahweh, Él se someterá automáticamente a aquellos que son representantes del Altísimo. Es imposible ser fiel a Yahweh sin ser fiel a sus emisarios intermediarios. Y es imposible ser fiel a Yahweh y al mismo tiempo negar a Yeshua, que ha sido puesto por Él como el Señor de todo. Los que creen que pueden llegar al Padre sin pasar por Yeshua están negando el orden que el Padre ha establecido. Lo mismo sucede con los siervos de Yeshua, el Mesías que ha entregado en su congregación. En Levítico 2:4 está escrito que las obleas de la minjá tienen que ser sin levadura, la cual simboliza la malicia y la hipocresía. De esto aprendemos que nuestro servicio a Yahweh y a los líderes tiene que ser sin maldad, sincero, puro, limpio, sin motivos personales, sin hipocresía, sin autoproyección, sin orgullo, sin segundas intenciones, sin deseo de ser visto y sin deseo de tener un puesto mayor. La minjá simboliza nuestras obras. Cuando nuestras obras no son completas, tienen levadura, como está escrito en Revelaciones 3:2. Ponte en vela y afirma las cosas que estaban a punto de morir, porque no ha hallado completa tus obras delante de Elohim. Las obras agradables para el Padre son las obras del Mesías, como está escrito en Revelaciones 2:26. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Está escrito mis obras, se trata de hacer las obras del Mesías, no las inventadas por el hombre, sino las encomendadas por Yahweh. Esas obras son sacrificios de minjá agradables para Yahweh. Como dice en 1 Corintios 12:13 está escrito: ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Vemos cómo nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Si son obras hechas con material bueno, tendremos recompensa. Si son obras hechas con material malo, perderán la recompensa en el día del juicio. No se está refiriendo a la salvación es por gracia y la recompensa es por obras. En 1 Corintios 15:58 está escrito: por tanto, mis amados hermanos, estad firme, constante, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí dice que el trabajo en el Señor no es en vano, no dice para el Señor, sino en el Señor. La obra completa que son hechas en el Señor son las que hacemos dirigidos por el Espíritu de Yahweh y en obediencia a sus mandamientos, como dice en Juan 4:23-24, está escrito: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Elohim es bueno
y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores. Un adorador es uno que se ha entregado enteramente a Él, que ha pasado por la experiencia de la Olá. Solo el que pasa por la Olá puede servir a Yahweh con sus obras. Por eso la Olá es presentada ante la Minjá. Yahweh busca corazones entregados y dispuestos a hacer su voluntad, como está escrito en 2 Corintios 6:9, porque los ojos de Yahweh recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Por eso, ¿has entregado tu corazón a Yahweh? ¿Eres completamente suyo? ¿Estás reteniendo algo de tu vida para no ser entregado? ¿Y le tienes algo escondido al Padre? ¿Has dado un sacrificio de ti mismo? En tal caso, podrás servirle correctamente. Si no, tus obras y tu servicio a Yahweh no van a ser totalmente agradables para Él. ¿Puede haber un servicio delante de Yahweh sin una relación con Él? Como está escrito en Lucas 15, 29, 31. Pero respondiendo Él, le dijo al Padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que te ha consumido tus bienes con ramera, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. No es lo mismo servir y obedecer al Padre sin una relación con el Padre, que hacerlo a base de una relación. La diferencia entre estas dos cosas no se ve por fuera, tiene que ver con el corazón, con la actitud interior. Lo más importante en nuestra relación con nuestro Padre Celestial y con su Hijo Yeshua, el Mesías, enviado por Él. En esa relación está la vida máxima, la vida eterna, como está escrito en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua Mesías, a quien has enviado. Y en Mateo 7, 22, 23 está escrito: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: jamás os conocí, apartado de mí, los que practicáis iniquidad. En este texto vemos como muchos están haciendo obras, e incluso obras grandes, en el nombre de Yeshua, sin tener lo más importante, la relación íntima con Él. Como hemos dicho antes, el concepto hebreo de conocer no significa tener un conocimiento intelectual, sino una experiencia personal. La palabra griego que ha sido traducida como iniquidad es anomía, que significa ilegalidad, violación de la ley. Esto nos enseña varias cosas. La Torá establece que no se puede hacer algo en nombre de otra persona sin haber sido enviado por esa persona o haber recibido la autorización de esa persona para actuar en su nombre. Y en este caso vemos cómo habrá muchas personas que en el día del juicio van a decir a Yeshua que han hecho obras maravillosas en su nombre, pero han obrado en contra de la Torá, porque no tuvieran esa relación con Él y no habían recibido la autorización para profetizar y hacer milagros en su nombre. Buscaron su propia honra e hicieron estas obras para el mérito propio. ¿Es posible hacer milagros y profetizar en el nombre de Yeshua y sus derivados lingüísticos sin que estas obras sean agradables delante del Padre? ¿Cuál es la clave? La obediencia a la Torá basada en una relación personal con Yahweh y su Mashiach. Este texto también nos enseña que la obediencia a los mandamientos de la Torá están relacionadas con una relación con el Mesías, Yeshua. El que dice que conoce al Mesías y quebranta los mandamientos de Yahweh que fueron dados por Moshe miente, como está escrito en 1 de Juan 2, 3, 5. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras verdaderamente en el amor de Elohim se ha perfeccionado en esto y sabemos que estamos en él. En 1 de Juan 3:24 está escrito: el que guarda sus mandamientos permanece en él y Elohim en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Los mandamientos del Mesías son los mismos que los mandamientos de Moshe, porque Elohim no se puede contradecir ni cambiar su opinión. Vamos a ir al capítulo 3 de Vaikra, de Levítico. Dice: si su ofrenda
es un sacrificio de la ofrenda de paz. Si la ofrece del ganado, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Yahweh. Este sacrificio delante es llamado corbán, traducido como ofrenda. De esto aprendemos que el propósito principal de este sacrificio también es el poder acercarse a Yahweh. Ese es el principal propósito con todos los sacrificios. El shelamín, sacrificio de paz, también es voluntario, como la olá, la minjá. En la olá se ofrece solo animales machos, pero la ofrenda shelamín puede ser macho o hembra. Y esto nos enseña que el sacrificio de olá está conectado con la muerte de Yeshua, el Mesías, de una manera especial, porque él es varón. Los animales no podían tener defecto para ser aceptados delante de Yahweh. Yahweh merece lo mejor y por esto constituiría una ofrenda y también constituye, por así decirlo, una ofensa ofrecerle animales defectuosos, como está escrito en Malaquías 1, 8, 10. Y cuando presentéis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentéis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no los ofrece a tu gobernador? ¿Se agradaría a ti o te recibiría con benignidad? Dice Yahweh de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Elohim para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte os recibirá él con benignidad. Dice Yahweh de los ejércitos. O si hubiera entre vosotros quien cerrara la puerta para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice Yahweh de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. Este sacrificio es llamado de paz porque está basado en una relación de paz con Yahweh, para haber sido justificado por la fe, como está escrito en Romanos 5.1. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Elohim por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Solo una parte del sacrificio de paz fue entregada al templo. El resto fue comido en algún lugar del atrio o dentro de las murallas de Jerusalén. Mediante este sacrificio se podía disfrutar juntamente con Yahweh, comiendo con la familia y los amigos. Esta comida constituye una manera de disfrutar de intimidad y esa íntima relación con Yahweh. Y los hijos de Aarón lo quemaron en el altar sobre la ofrenda de ascensión, que está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable de Yahweh. La palabra hebrea que ha sido traducida como sobre es hal. Normalmente significa sobre, pero también puede significar además como en Levítico 2. Y en este caso hay un entendido aparte de. Y esto significa que las partes separadas del animal de sacrificio de paz son quemadas sobre el altar después de la ofrenda de la ascensión continua. Esto nos enseña que no puede haber un verdadero disfrute de la comunión con Yahweh sin antes haberse entregado totalmente. También nos enseña que la muerte del Mesías, Yeshua, es la base sobre la cual podemos tener comunión con Yahweh y disfrutar ante su presencia. La ola dice, toda mi vida es para ti. La minjá dice, te sirvo con toda mi vida. El shelamín dice, tú eres mi alegría y mi disfrute. Quiero estar contigo junto con mi familia, con mis amigos, para pasar el tiempo en tu presencia, alabándote y recibiendo bendición. También dice en Vaikras 3:17, estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones, donde quiera que habéis, ninguna grasa de ninguna sangre comeréis. Esta provisión incluso en la destrucción del templo y no solamente dentro de la tierra de Israel. Vamos al capítulo número 4 de Vaikra. Habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que Yahweh ha mandado que no se hagan y que hace alguna de ellas, si el que peca es sacerdote ungido trayendo por culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca a Yahweh un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Ahora pasamos a la ofrenda de Hatat. La palabra Hatat es error, que también viene de pecado, viene de la raíz Hatá, que significa fallar, errar o pecar. Esto dice que esta ofrenda también es llamada Corbán, lo cual nos enseña que también es un medio para poder acercarse a Yahweh, pero en este versículo normalmente no se usa la palabra Corbán ofrenda, como en el caso de Lolá y la Minjá, sino se utiliza la palabra Hatat. Hatat es pecado, errar, equivocarse. En la versión de la Septuaginta, que es una versión de la Biblia, de la Torá,
fue traducida simplemente como pecado, así que el término griego técnico para una ofrenda de pecado es simplemente pecado, teniendo en cuenta que en este hecho podemos entender correctamente que, como dice en 2 Corintios 5:21, donde está escrito, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Elohim ante él. Esto significa que el Mesías fue hecho un sacrificio de pecado, el Hatat, por nosotros. No es que él haya sido hecho pecado, sino en sentido literal de la palabra, sino en una expresión que hay una alusión clara al sacrificio de pecado que encontramos en Levítico 4. Para entenderlo de esta forma, él se comportó como si hubiera sido un sacrificio de Hatat. No es que él haya sido pecado. Hay dos tipos de sacrificios por el pecado, lo que llaman Hatat y Asham. El primero expía por ciertos pecados cometidos por error. El segundo expía por ciertos pecados cometidos con toda premeditación. El Hatat expía por los pecados cometidos contra los mandamientos negativos que si hubieran sido cometidos deliberadamente, el pecador hubiera sido reo de castigo de caret, de extirpación. Hay 43 pecados de este tipo, la mayoría de ellos son de relaciones sexuales prohibidas. El Hatat solo expía por estos pecados cuando son cometidos por ignorancia. Esto nos enseña que la falta de conocimiento no exime al pecador de su responsabilidad. El que peca sin saber también es culpable delante de Yahweh. En el primer caso se habla de un sacerdote ungido que peca trayendo culpa sobre el pueblo. Como el sumo sacerdote representa al pueblo, su pecado repercute sobre toda la nación. El pecado también puede consistir en que el sumo sacerdote haga una mala interpretación de la Torá y luego él mismo siga esta decisión alágica, equivocado, resultando en que también el pueblo la siga. El sacerdote ungido en hebreo es HaMashiach. Es la primera vez que aparece la expresión HaMashiach, el ungido en la Torá. La expresión aparece 3 veces acá en esta ley, tanto en el capítulo 4, en el versículo 3, 5 y 16. Esto es muy significativo, que la primera vez que el Mesías es presentado en la Torá es en relación con el sacerdote o con el sacrificio de pecado. Tenemos 3 testigos firmes que muestran que la tarea primordial del Mesías es redimir al mundo por medio de su propio sacrificio de pecado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice en Juan 3:16. Si el que peca es el sacerdote ungido, el HaMashiach, trayendo culpa sobre el pueblo. En este texto está escrito que HaMashiach es el que tiene pecado, y ese pecado llega sobre el pueblo. La imagen de la sombra mesiánica está invertida. El pecado del pueblo vino sobre el Mesías, Yeshua, y la justicia suya vino sobre el pueblo. Y en el versículo 5 está escrito, luego el sacerdote ungido, HaMashiach, tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. Y aquí está escrito que HaMashiach es el que trae la sangre al tabernáculo. De la misma manera, Yeshua, el Mesías, llevó su propia sangre al tabernáculo en el cielo. En el versículo 16 está escrito, entonces el sacerdote ungido, HaMashiach, traerá sangre del novillo a la tienda de reunión. Parte de la sangre fue llevada al Mishkan. Esto habla del momento cuando el Mesías Yeshua llevó su sangre al tabernáculo celestial, como está escrito en Hebreos 9:12. Y no por medio de la sangre de macho cabrío y de becerro, sino por medio de su propia sangre, entró en el lugar Kadoshim, el lugar santísimo, una vez por siempre, habiendo obtenido la redención eterna. También dice, traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante de Yahweh, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante de Yahweh. Según esto, el novillo tiene que tener 3 años de edad. En Baikra 4, 11, 12, pero la piel del novillo, toda su carne, con su cabeza, sus patas, su entraña, el estiércol, es decir, todo el resto del novillo lo llevará a un lugar limpio, fuera del campamento, donde se echa la ceniza y lo quemará a fuego como la leña. Lo quemará donde se echan las cenizas. Cuando la sangre es llevada dentro del tabernáculo, el resto del animal no se puede comer, sino es quemado fuera del campamento. Esto nos habla de la muerte del Mesías, cuya sangre fue llevada al interior del santuario celestial. Su muerte ocurrió fuera de las murallas de la ciudad, cerca del altar que estaba en el monte de los Olivos. Todos los sacrificios son sombras del sacrificio del Mesías, y a base del sacrificio del Mesías, estos sacrificios obedecen y tienen validez delante de Yahweh.
Si es toda la congregación de Israel la que comete error, jatá, y el asunto pasa desapercibido a la asamblea y hacen cualquiera de las cosas que Yahweh ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable. Y esto es la congregación la cual se había ahora ha hecho esto. Hay que recordar y anunciar que existe el Gran Sanedrín con 71 miembros, el órgano de mayor autoridad en la nación con poderes legislativos, judiciales y en ciertos casos ejecutivos. Si este tribunal se equivocaba en una decisión alágica que se llama Código de Conducta y por error permitió un acto prohibido por la Torá, se ofrecía un novillo por este pecado de todo el pueblo. También dice, cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente hace cualquiera de las cosas que Yahweh su Elohim ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable. Si un jefe, un rey o un miembro del Sanedrín peca por error en alguna de las cosas prohibidas que producen caret, si se comete deliberadamente, tiene que presentar un macho cabrío como sacrificio de pecado. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella la ofrenda de ascensión delante de Yahweh, y es una ofrenda de pecado. En el lugar donde es degollada la olá, al lado norte del altar se degüella el jarat, para no avergonzar al pecador. Así los demás no ven si el sacrificio es de ascensión o de pecado, y no hay lugar para malos pensamientos y malas lenguas. Yahweh protege de esta manera la fama del pecador arrepentido. Y si alguno del pueblo, el que peca inadvertidamente haciendo cualquier cosa de que Yahweh no ha mandado, y se hace culpable, así un miembro del pueblo peca por error en alguna de las cosas prohibidas que producen caret, si se comete deliberadamente, tendrá que traer una cabra como sacrificio de pecado para que reciba el perdón. También dice en Lucas 23:34, y está escrito, y Yeshua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en 1 Timoteo 1:13 está escrito, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia por lo que hice por la ignorancia y la crueldad. Estos dos textos nos muestran que el perdón es dado cuando hay ignorancia en los que pecan. Si uno realmente no sabe lo que hace cuando peca, podrá obtener perdón, pero si peca sabiendo lo que hace y con el deseo de desafiar a Yahweh, no tendrá perdón jamás. En Números 15, 27, 31 está escrito, también si una persona peca inadvertidamente ofrecerá una cabra de un año como ofrenda de pecado, y el sacerdote hará expiación delante de Yahweh por la persona que ha cometido error. Cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él y será perdonado. Para el que es nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos. Tendréis una sola ley para que el que haga algo inadvertidamente. Pero aquel que obre con la mano levantada, ya sea nativo o extranjero, ese blasfemará contra Yahweh, y esa persona será cortada de su pueblo, porque ha menospreciado la palabra de Yahweh y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre él. Porque el que obra con mano levantada, es decir, desafiando a Yahweh, no tendrá perdón jamás si realmente eres consciente de la gravedad del pecado que piensas cometer y aún si lo cometes, no tendrás perdón. Porque en Marcos 3, 28, 30 está escrito, en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con lo que se blasfeme. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu de Santidad no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tienes espíritu inmundo. La blasfemia contra el Espíritu de Santidad no tiene jamás perdón, sino produce una culpa de juicio eterno. En este caso, la blasfemia contra el Espíritu consistía en decir que Yeshua tenía un espíritu inmundo. Con otras palabras, lo que vieron, los milagros y la sabiduría que salía del Mesías, y luego decían que esos milagros y esas enseñanzas son de origen satánico, sabiendo lo que decían, no podían obtener perdón por su blasfemia. En Mateo 12:32 está escrito, y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu de Santidad, no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. Y este texto nos enseña que la blasfemia contra el Hijo del Hombre es perdonable, pero no contra el Espíritu de Santidad. De esto aprendemos que el Espíritu de Santidad está por encima del Hijo del Hombre, como la blasfemia contra Yahweh no tiene perdón,
como dice en Números 15:30. Así que la blasfemia contra el Espíritu no tiene perdón. Consecuentemente de esto podemos deducir que el Espíritu de Santidad es la presencia revelada de Yahweh mismo. El arrepentimiento es un fruto de una interacción entre Yahweh y el hombre. Si Yahweh se retira del hombre, es imposible que éste se pueda arrepentir. Romanos 2:4 dice que la bondad de Elohim nos guía al arrepentimiento. Sin esa bondad nunca podríamos llegar a un verdadero arrepentimiento. Cuando el hombre le da un dedo, Yahweh le toma la mano. Cuando el hombre le da una mano, Yahweh le abraza. Los pecados perdonables son los que son cometidos por error o por ignorancia o por debilidad. Pero los que se cometen en rebeldía contra Yahweh, deliberadamente, con plena conciencia de la gravedad de ese pecado, no tiene perdón. Un ejemplo es Yehudá, el talmid de Yeshua. Obtuvo varias oportunidades para arrepentirse, pero al final no quiso y perdió la posibilidad de arrepentimiento. Mejor hubiera sido no haber nacido. Tengamos temor de Yahweh para no pecar. También hay que entender que los sacrificios que se dan por haber cometido por ignorancia algunos de los 43 pecados mencionados anteriormente es de carácter fijo. Tanto rico como el pobre tendrán que sacrificar lo mismo. Sin embargo, en el capítulo 5 encontramos otro tipo de sacrificio de Hatat, que es de carácter variable, según la posibilidad económica del pecador. Este sacrificio es llamado Korban Oleh Be-Yored, ofrenda que sube y baja, es decir, variable, según los ingresos de la persona. Este sacrificio es ofrecido por cometer una de las 3 transgresiones siguientes. Un juramento de testimonio falso, por haber observado una transacción financiera y luego niega haberla visto y jura falsamente ante un Beidim, Levítico 5:1. Si entra en un templo o come de los sacrificios en estado de tumá, impureza ritual, Levítico 5:2-3. Y un juramento falso, no intencional, por ejemplo, si jura no haber hecho algo que luego se da cuenta que sí lo hizo sin darse cuenta. Y después llega a saberlo, será culpable. La inmundicia humana se refiere a un cadáver o los restos de un cadáver que es su fuente principal de impureza ritual. Uno será culpable si entra en un santuario en un estado de impureza ritual por haber tocado un muerto o incluso por haber tocado a una persona que ha tocado un cadáver. La manera de purificarse de la tumá es, entre otras cosas, pasar todo el cuerpo por un mikvé, es decir, un baño ritual. Dice, o si alguien sin pensar jura con sus labios hacer el mal o hacer el bien en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar con juramento sin darse cuenta y luego llega a saberlo será culpable de cualquiera de estas cosas. Esto se refiere de jurar para hacer mal o bien a sí mismo. También así será cuando llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. La confesión del pecado es una de las condiciones para poder obtener el perdón, como está escrito en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y al presentar un sacrificio de pecado se hacen 3 cosas. Imposición de mano en relación con la obra, confesión de pecado en relación con las palabras, quema de los intestinos en relación con los pensamientos, o si toca inmundicia humana de cualquier clase que sea inmundicia con la que se contamina sin darse. Estas son las 3 áreas en las que el hombre puede pecar: obras, palabras y pensamientos. Por lo tanto, tendrá que ser juzgado en estas 3 áreas. El último sacrificio mencionado aquí es Hasham, la culpa. La ofrenda por la culpa consiste en un carnero o un cordero. Se ofrece cuando se cometen uno de estos 5 pecados para sacar beneficio de una comida sagrada o de un objeto sagrado del templo, por robar y luego jurar en vano que no lo había hecho, para la purificación de un leproso, por fornicar con una sierva de un hombre, por contaminación durante un nazareato. Además, en Levítico 5, 17 y 19 hay un tipo de ofrenda por la culpa llamado Hasham Talui, de culpa pendiente. Es ofrecida cuando uno no está seguro si cometió un pecado para el cual se requiere un sacrificio hatat. Esta ofrenda no es definitivamente sino el caso de que la duda luego de que se descubra si pecó, tendrá que dar una ofrenda de hatat por ese pecado. Esto nos enseña que la negligencia en asuntos espirituales es vista como un delito delante de Yahweh. En el 5:16 hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas y añadirá a ello la 5ª parte y se lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de las ofrendas por la culpa y le será perdonado.
La restitución de daño hecho es una condición para obtener perdón. Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que Yahweh ha mandado que no hagan, aún no se dé cuenta, serán culpables y llevará su castigo. Aunque no se dé cuenta, será culpable. No hay excusa si no se estudia la Torá, como dice nuestro maestro, según está escrito en Mateo 12, 3, 5 o 19, 4. ¿No habéis leído? Decían esta cosa. Y en Mateo 9, 3 está escrito, id y aprended. Así que Yahweh espera que su pueblo estudie Torá. No hay excusa para no estudiar y pecar por ignorancia. El que peca por ignorancia es por haber sido negligente en los estudios de la Torá y es culpable. Cuando alguien peca y comete una falta contra Yahweh, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, por haber extorsionado a su prójimo, aquí aprendemos que si engañamos al prójimo estamos cometiendo una falta contra Yahweh. También dice, será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que toma al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que se encontró, o cualquier cosa acerca de lo cual juró falsamente, para completa restitución de ello, y le añadirá una quinta parte más. Se la dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda de culpa. En primer lugar, tendrá que devolver el mismo objeto que robó. En el caso de no poder hacerlo, tendrá que hacer restitución. En ambos casos tendrá que añadir un 20% de su valor. Esto nos enseña que no es válido robar un objeto de alguien y luego pagar el 120% de su valor y quedarse con el objeto. El que tiene el objeto en su poder está obligado a devolverlo. Solo en el caso que no pueda hacerlo, podrá restituirlo de otra manera. Hay una aplicación personal y mesiánica de los sacrificios de pecado y de culpa. Hay dos problemas en el hombre, en el pecado y los pecados. El pecado es la inclinación pecaminosa, el Yetzer Hará, como hemos hablado. Los pecados son la obra realizada por esta inclinación. Una persona recién nacida tiene inclinación pecaminosa, pero no tiene pecado, porque no ha cometido ninguna transgresión. Los sacrificios de pecado Hatá y de culpa Hashem cubren el pecado y los pecados cometidos, eliminando sus consecuencias, pero no les quita del todo. Sin embargo, la muerte del Mesías no solamente quita los pecados y todas las consecuencias que los sacrificios de los animales no pudieron eliminar, sino también trata con el mismo origen del pecado, la inclinación maligna, que él fue activada en el hombre en el huerto del Edén. El sacrificio Katat fue dado para cubrir los resultados negativos de la inclinación maligna. El pecado, el sacrificio Hashem, fue dado para cubrir los resultados negativos de nuestras obras malignas del pecado. Los sacrificios están espiritualmente vinculados con la muerte del Mesías. Todos ellos son sombra del sacrificio del Mesías. Gracias a la muerte del Mesías hay liberación total eterna del pecado y de los pecados. Si no fuera por la muerte del Mesías, ni los pecados, ni el pecado, la inclinación maligna, el Yetzer Hará, podrían ser finalmente eliminados del hombre. El resultado final de la obra del Mesías no se manifiesta hasta la resurrección, aunque ya podemos disfrutar parcialmente de ese poder de la nueva vida que elimina el pecado de nuestras vidas. El pecado está presente en nosotros, pero su poder ha sido superado por el Mesías en nosotros, de modo que el pecado no tiene más dominio en nosotros. Si pecamos es porque lo hemos elegido, no porque todavía seamos esclavos del pecado, como dice en Romanos 6. Los sacrificios en el templo no solamente son medios didácticos audiovisuales por medio de los cuales Yahweh muestra al hombre las verdades sobre la gravedad del pecado, sus consecuencias mortales, la justicia y la misericordia del Eterno, sino también son medios para conectarse espiritualmente con el sacrificio eterno del Mesías de los cielos. Los sacrificios temporales activan los efectos del sacrificio eterno en este mundo y en el mundo venidero. Así que el creyente que presenta su sacrificio en el templo según la regla se apropia automáticamente de los beneficios del sacrificio de Yeshua. Por medio de la muerte de Yeshua se mostró eternamente que Yahweh es un juez justo. La muerte de un animal no puede quitar los pecados ni representar totalmente, jurídicamente hablando, a un hombre, porque un animal no es un hombre. Solamente un hombre perfecto, sin pecado, puede morir en lugar del otro hombre pecador. Yahweh no puede perdonar al pecador así porque sí, sin tener una base jurídica que lo avale ese perdón. Alguien tiene que pagar por los platos rotos. Sin la muerte de Yeshua, el juez supremo sería injusto al perdonar al pecador, como está escrito en Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Yahweh.
Está escrito, aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Y en Romanos 3, 25, 26 está escrito, a quien Elohim exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Elohim pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene a Yeshua. Sin la muerte de Yeshua no se manifiesta la justicia perfecta de Yahweh, ni su misericordia perfecta por medio de los sacrificios. En el templo Yahweh perdonó por causa del sacrificio eterno de Yeshua cuando vio la sinceridad del corazón arrepentido del hombre al ofrecer el sacrificio por el pecado y por la culpa. La base del perdón eterno es la muerte de Yeshua. Los sacrificios por el pecado y por la culpa son sombras de recuerdos y puntos de contacto con el verdadero sacrificio. El verdadero sacrificio no elimina la sombra. Las sobras dan profundidad a una imagen. Yahweh nos dio las sombras para ampliar nuestro conocimiento de la profundidad de nuestro amado Mashiach. Tenemos varios ejemplos de cómo seguir al Mesías, cómo sacrificaban en el templo después de la resurrección. Como ninguna cosa de la Torá será anulada por el Mesías hasta que pasen los cielos y la tierra, los sacrificios serán restablecidos en el tiempo edificados por el Mesías Yeshua en su segunda venida. Y esto significa que habrán sacrificio animal, incluso de pecado y culpas, durante el reinado mesiánico en el milenio. Todo lo que hemos hablado en este momento corresponde a la primera de las parashá del libro de Vaikra 23. Se presentan en esto algunos de los mandamientos que se han establecido, los 613 mandamientos que hay en la Torá. Aparecen 13 en Bereshit y 111 en Shemot, sumados 114. En el libro de Vaikra hay 247 mandamientos, 95 positivos y 152 negativos. Y la lista que se presenta después de cada parashá sigue en orden formulado por el Sefer HaHinuch, que se basa en la clasificación hecha por Maimónides en su libro Sefer HaMitzvot. Entre ellos está precepto de ofrecer la ofrenda de ascensión, precepto de ofrecer la oblación, prohibición de ofrecer levadura o miel, prohibición de ofrecer cualquier ofrenda sin sal, precepto de salar la ofrenda, precepto de la Corte Suprema de Justicia, Sanedrín, de ofrecer ofrendas de pecado, de ser testigo en la corte, de ofrecer una ofrenda, prohibición de separar completamente la cabeza del ave ofrecida, prohibición de poner aceite de oliva, prohibición de poner incienso en la oblación de harina, precepto de pagar un monto principal de su valor bajo una quinta parte, preceptos de ofrecer ofrendas de culpa, precepto de ofrecer ofrendas de culpa a ciertos casos específicos y precepto de regresar lo robado.